En este nuevo video de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales vamos a resolver el siguiente ejemplo, el cual dice: hallar la ecuación de la curva que pasa por el punto 0,1 con las siguientes propiedades. Vamos a ver la primera propiedad. Dice: el área de la curva limitada por los ejes coordenados, es decir, esta área, y la ordenada de cualquier punto es igual a la segunda condición, la longitud de la curva correspondiente a dicha región. Entonces nuestra primera condición nos dice que el área va a ser igual a una integral que se va a evaluar desde x es igual a 0 hasta el punto x, de la ordenada en cualquier punto es igual a la longitud de curva, es decir, de y por un diferencial de x. Ahora vamos a obtener la longitud de curva. La longitud de curva es igual a una integral que se evalúa desde 0 hasta x de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función. En este caso es una curva que aún no sabemos qué función es, y la vamos a anotar por y' elevada al cuadrado, todo esto por un diferencial de x. Como aquí nos dice que el área bajo esta curva es igual al valor de la longitud de la misma curva, entonces tenemos que a, o el área, es igual a la longitud. Igualando ambas integrales vamos a tener que la integral del área es desde 0, una integral de 0 hasta x de y por un diferencial de x va a ser igual a la longitud, una integral de 0 hasta x por la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado por un diferencial de x. Entonces aquí vemos que podemos derivar en ambos lados con respecto a la variable x, y nos quedaría y es igual a la raíz cuadrada de 1 más y' elevado al cuadrado. Entonces aquí vamos a resolver para y'. Primeramente vamos a elevar al cuadrado en ambos lados y nos va a quedar y al cuadrado es igual a 1 más y' al cuadrado. Si en ambos lados le restamos una unidad, entonces vamos a tener y al cuadrado menos 1 va a ser igual a y' al cuadrado. Sacando raíz cuadrada en ambos lados, vamos a tener que y' va a ser igual a la raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1. Entonces aquí tenemos una ecuación diferencial de variables separables, la cual podemos reescribir de la siguiente forma: y' va a ser igual a la derivada de y respecto a la variable x. Esto es igual a la raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1. Dejando del lado izquierdo todo lo que contenga variable y del lado derecho todo lo que contenga variable x, podemos reescribir de la siguiente forma: el diferencial de y dividido entre la raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1 va a ser igual a un diferencial de x, donde aquí vemos que podemos integrar en ambos lados. Entonces vamos a calcular la integral del diferencial de y dividido entre la raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1 va a ser igual a la integral de un diferencial de x. Entonces, para encontrar la solución vamos a evaluar primeramente la integral del lado izquierdo, la cual vemos que es una integral que se puede resolver por el método de sustitución trigonométrica. Vamos a hacer una sustitución de la siguiente forma: vamos a tomar que la variable y va a ser igual a por la secante de teta, donde tenemos que a al cuadrado es igual a 1, por lo tanto a es igual a 1. Entonces, haciendo este cambio de variable, vamos a tener que y va a ser igual a por la secante de teta, pero como a vale 1, entonces va a ser secante de teta. Derivando en ambos lados vamos a tener el diferencial de y va a ser igual a la derivada de la secante. Derivada de la secante es secante de teta por la tangente de teta por un diferencial de teta. Entonces vamos a tener que la integral del diferencial de y dividido entre la raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1 va a ser igual
a una integral del diferencial de y. El diferencial de y es secante de teta por la tangente de teta por un diferencial de teta. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1, es decir, raíz cuadrada de y al cuadrado. Y en este caso es secante de teta, entonces vamos a tener secante al cuadrado de teta menos 1. Entonces aquí podemos utilizar la siguiente identidad trigonométrica. Tangente al cuadrado de teta más 1 es igual a secante al cuadrado de teta. Entonces podemos reescribir esta integral de la siguiente forma. Vamos a tener una integral de la secante de teta por la tangente de teta por un diferencial de teta dividido entre la raíz cuadrada del secante cuadrado de teta menos 1. Aplicando esta identidad trigonométrica vamos a tener tangente al cuadrado de teta. Simplificando la integral vamos a tener una integral de la secante de teta por la tangente de teta por un diferencial de teta dividido entre la tangente al cuadrado de teta o la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado de teta. Esto es tangente de teta. Donde tenemos esta tangente y esta tangente nos da la unidad. Entonces vamos a tener que evaluar la integral de la secante de teta por un diferencial de teta. Donde tenemos que al evaluar esta integral nos produce una solución de la siguiente forma. El logaritmo natural del valor absoluto de la secante de teta más la tangente de teta más una constante c. Como ya hemos encontrado la solución a esta integral, vemos que aún sigue en función de teta. Vamos a cambiarla a la variable original y para ello vamos a dibujar un triángulo con el ángulo correspondiente teta. Como aquí vemos que la secante de teta es igual a y dividido entre 1, es decir, la hipotenusa entre el cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto va a valer raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1. Aplicando estas funciones trigonométricas a este triángulo, vamos a tener que esta integral va a ser igual al logaritmo natural de la secante de teta, es decir, hipotenusa sobre cateto adyacente y sobre 1 más la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1 dividido entre 1 nos queda raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1 más una constante c. Entonces este es el resultado de evaluar la integral del lado izquierdo. Ahora vamos a evaluar la integral del lado derecho y vamos a hacer uso de esta solución. Entonces ya vimos que al evaluar esta integral del lado izquierdo nos produce esta solución y esto va a ser igual a la integral de un diferencial de x, es decir, x, y ya encontramos la solución general de esta ecuación diferencial. Ahora vamos a aplicar el punto 0,1, es decir, cuando x vale 0 e y vale 1 en esta solución para encontrar el valor de c, y vamos a tener logaritmo natural de y es igual a 1 más la raíz cuadrada de y al cuadrado, es decir, 1 al cuadrado es 1 menos 1 más una constante c. Esto es igual a x es igual a 0. Entonces vamos a tener logaritmo natural de 1 más raíz cuadrada de 1 menos 1, 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Esto es igual a una constante c. Como el logaritmo natural de 1 es igual a 0, por lo tanto c es igual a 0. Y esta solución la podemos reescribir de la siguiente forma. Logaritmo natural de y más la raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1 va a ser igual a x. Entonces vemos que del lado izquierdo podemos aplicar una identidad hiperbólica inversa, es decir, el coseno hiperbólico inverso de la variable y, que va a ser igual al logaritmo natural de y más la raíz cuadrada de y al cuadrado menos 1. Esto se aplica cuando y es mayor o igual a 1.
que es lo que vemos en la gráfica, y es mayor o igual a 1. Entonces aquí podemos sustituirlo de la siguiente forma: x es igual al coseno o a coseno hiperbólico inverso de la variable y. Resolviendo para y, vamos a tener que y va a ser igual al coseno hiperbólico de x, y esta es la ecuación de la curva que cumple con estas condiciones.